Esta semana finalizó la tercera temporada de Star Trek Discovery. Voy a hacer una reseña del capítulo 13 y una retrospectiva de la temporada entera. El primer episodio no fue malo, la trama estaba centrada. Del 1 al 10 tiene 6 puntos. Lo único que me interesó del siguiente episodio fue que Detmer se caía. El 2 tiene 2. El 3 tiene 5 puntos porque tardó media hora en arrancar, pero luego se puso ingenioso. Hace 2 meses hice una reseña sin spoilers, así que hoy quiero comentar lo que considero el mejor hallazgo de guión. En el minuto 35 todos quieren ser diplomáticos con un antagonista, pero el antagonista no se deja. Entonces descubren que no era un extraterrestre feo, sino un ser humano con casco. Es una lección para ambos bandos. Para que pueda haber negociaciones hace falta que el uno se quite la máscara de monstruo peligroso y también hace falta que el otro sepa ver al ser humano que vive en el interior de su oponente. Es la importancia de dejar de poner a los extraños máscaras que no les corresponden. Es un buen mensaje, aunque me lo haya inventado yo. El cuarto episodio imitaba las temáticas de Espacio Profundo 9. La dirección estuvo muy acertada y dentro de lo que es posible en una producción de Alex Kurtzman, el ambiente fue bastante trekkie. Ojalá hubieran seguido por este rumbo, 8 puntos. Tras este subidón, el capítulo 5 dio un bajón para mí. En la despedida de Nan me dio la impresión de que la actriz sentía desprecio por Sonequa Martin Green. Su sonrisa me parecía falsísima, como si Sonequa hubiera sido la causante de su despido y estuviera tratando de sonreír ocultando el asco. Le daré un 4 por las escenas del emperador con David Cronenberg. El 6 tiene un 0 como una catedral. Fue una completa pérdida de tiempo. Por culpa de la aventura en solitario de Michael, esa semana no pasó nada, salvo que su novio empezó a vivir en el garaje. La siguiente semana fue mala, pero no tanto, así que el 7 tiene un 1. Y en la semana 8 tampoco pasó nada interesante, pero la mediocridad estaba muy bien contada. 6 puntos. Con el capítulo 9 se me va a descuadrar la media porque retomaron el universo espejo sin avisar y eso siempre es emocionante. ¿Cómo no le voy a dar 9 puntos? Pero que no se emocionen porque la semana siguiente tuvo demasiado Michael. 7 puntos. El capítulo 11 tiene ideas muy buenas, pero como nos dejaron 2 semanas esperando a ver cómo cerraban los conflictos, lo más que puedo darle son 6 puntos. Pasamos al episodio 12. Podrían habernos contado qué pasaba con Adira, Saru y Culber en el planeta radiactivo, pero era la entrega número 800 de toda la franquicia y prefirieron celebrarlo con 1 hora de acción descerebrada. Incluso aunque yo fuera un fanático de Bruce Willis, esta copia barata de Die Hard me hubiera disgustado igual. No, de hecho, me hubiera disgustado más. Sea como sea, creo que Janet Kidder defendió muy bien su personaje. Entre tanta interpretación impostada, registros inadecuados con el tono y fingimientos varios, Osaira me dio una villana digna. Digna de la serie original, pero digna. Ella sola se lleva 4 puntos. Y por fin llegamos al episodio 13. Todo el inicio me fue imposible de seguir. El director de la cabeza y la cola de la temporada, Olatunde Osunsanmi, todavía está en una etapa inmadura en la que trata de plasmar su ego a través de puras elecciones estilísticas. Aquí estoy yo, el gran Osunsanmi. Vean mis episodios en una habitación bien iluminada y a una distancia prudente de la pantalla. Hace años, Osunsanmi dirigió un largometraje llamado The Fourth Kind, parte de una premisa que me interesaba, testimonios de personas abducidas que dicen recordar solamente búhos. Cuando me hablaron de esta película, acababa de leer el libro La historia secreta de Twin Peaks, de Mark Frost. Las abducciones y los recuerdos de búhos también estaban ahí. Tenía ganas de ver The Fourth Kind, pero cuando la encontré no pude pasar de los 5 minutos porque empezó con las cámaras locas, los destellos agresivos. A lo mejor podría ver esta película si tapase la tele con una manta. Yo antes comparaba a Osunsanmi con George Lucas porque ambos son extraordinarios como productores, pero cuando dirigen no les sale más que una cáscara vacía pintada con colorines. Ahora comparo a Osunsanmi con el Pedro Almodóvar primerizo, metiendo artificios aquí y allá para que se note que hay alguien muy creativo detrás de la cámara. Lo mejor de Almodóvar vino cuando se le apagaron los ardores, y a día de hoy Osunsanmi parece demasiado juvenil como para entenderlo. No obstante, según avanza el capítulo me fui interesando y metiendo en la historia, en buena parte porque por fin cerraron la historia de Su'Kal. Creo que tiene muchísimo trasfondo, han metido una simbología muy curiosa aquí y allá.
Por ejemplo, eso de arrojarse al abismo y caer al cielo está presente en algunas tradiciones. Creo que a Gene Roddenberry le hubiera gustado ver a Sukal aventurándose al mundo exterior. A mí me resultó fascinante. Aparte de Sukal, no estuvieron muy inspirados. Creo que la trama de Grey solamente tuvo sentido como comentario alegórico de nuestra sociedad. Las personas transexuales necesitan reconocimiento, como cuando los hologramas reconocen a Grey. Necesitan visibilización, como cuando Culber ve a Grey. Pero dentro de la ficción no lo sentí como una decisión orgánica. Grey aparece porque Ian Alexander estaba por ahí y es divertido trabajar con él, no porque sea imprescindible que su personaje esté ahí. También me descentró un poco ver a Tilly como una capitana que no toma decisiones. A ver, Tilly, si ves que falta oxígeno, no gastes oxígeno explicando el mensaje codificado. Ordena a todos que se callen y que vayan a donde tienen que ir. Estuvieron todos a punto de morir porque les gusta mucho ejercer su derecho a expresarse como individuos. Si no fuera por la ayuda del robot Buster Keaton, Owose-kun estaría en el cielo de los héroes. Pero claro, como tenían ganas de hablar. Cuando dije que Saru podía morir, no me faltaba razón. Se fue de la nave, no va a volver, pues como si estuviera muerto. Y a Stamets se le ve todavía rencoroso contra Michael. El Stamets que conocimos tampoco está. Aurelio, tu turno. Este final parece tan coherente que diría que fue escrito desde el final. Es decir, primero dejaron fijado todo lo que querían que pasase al final de esta temporada y desde ahí fueron desarrollando las tramas previas necesarias para que este final fuera posible. En las novelas esto suele dar la impresión de que fue un plan maestro. Cuando lo lees se siente satisfactorio porque una novela puede ser leída de una forma más o menos ininterrumpida. No sucede así en los programas de televisión semanales. En las series, si espacias demasiado las dosis de información, siempre parece que los guionistas han dejado la historia a medio hacer. La vida sigue entre cada entrega del folletín y la gente no tiene por qué acordarse de qué demonios era el Terralíseo. Pero oye, me ha convencido el cierre de este ciclo. Desde el año pasado tenía problemas con Michael Burnham por una cuestión de asociación emotiva conductual. Básicamente, la segunda temporada de Discovery me pareció tan espantosa que cada vez que Sonequa Martin Green aparece en pantalla me echo las manos a la cabeza. Sigo sufriendo rechazo, pero la verdad me agrada la idea de que finalmente capitanee la nave. Discovery empezó mostrándola como la hija díscola de la capitana Georgiou y ahora es ella quien está en la cima. Todo lo de entre medias ha sido una tortura. Durante meses todos los personajes trataron a Michael como si fuera la capitana desde siempre, y tenía sentido para los guionistas solamente porque ellos sabían el futuro. ¡Qué osadía de mi parte pensar y crearme una opinión propia antes de que emitieran la última secuencia de la última entrega de una misión de 13 semanas! Desde un punto de vista de cara a los productores aparenta ser un trabajo impoluto, pero desde el punto de vista del espectador nos han toreado, nos han hecho una llave, han aprovechado nuestro impulso para hacernos caer donde les convenía, en vez de emplear su propio esfuerzo. Pero es que me gustó tanto la historia de Sukal, ¡qué bonito, qué inspirador! Y Saru dice que es que el piano y el otro acaba creyendo que es su semejante, aunque no lo aparente. Esto se merece 8 puntos. Puntuada toda la temporada, vamos a pasar al recuento de la media. 66 puntos totales dividido entre 13 episodios nos da una media de 5,07 puntos sobre 10. Si nos dejamos llevar por las falacias de la estadística, diríamos que la temporada ha aprobado. Sin embargo, los puntos de los episodios 9 y 10 no deberían contar porque se apoyan en méritos de otras series. Me pregunto qué puede pasar si quitamos estos episodios de la ecuación. Si en vez de dividir 66 puntos en 13 partes dividimos 50 entre 11 nos da 4,54 puntos. ¡Oh, no llega al 5! ¡Qué pena! ¿Qué hago? ¿Lo redondeo al alza? ¿Le damos un aprobado raspado? ¿Redondeo al 5? No, se queda en un 4. Considero que la calidad del arco del universo espejo no es representativa de esta serie.
El capítulo 10 se nutre de la nostalgia de la serie original, y la calidad del 9 viene de los responsables de la futura serie de la JoJo, que estaban aquí meramente de paso. Disfruté con el arco del emperador, pero sinceramente creo que a partir de la temporada 3, la JoJo no pertenece a esta serie desde un punto de vista dramatúrgico. Sospecho que solo se la trajeron al futuro como un gancho de audiencia para que una parte de los espectadores no abandonase la serie. Lo que vimos con el emperador y el guardián de la eternidad no fue tanto una parte buena de Discovery como un avance de otra serie. Y a lo mejor Alex Kurtzman se piensa en su mundo de delirios que está creando algo con la misma riqueza intertextual que Marvel. No, esto se parece más al último capítulo de Mazinger Z, cuando un par de monstruos dan una paliza tremenda al protagonista, pero de repente aparece otro robot y vence a los monstruos sin esfuerzo. En Discovery también dejan a los personajes que importan por los suelos, con tal de anunciar el próximo estreno de Great Mazinger. También me gustaron al principio las tramas de Adira. Es refrescante ver al arquetipo de joven genio recibiendo amor y comprensión de vez en cuando. No todo va a ser Wesley Crusher. Pero más adelante me di cuenta de lo que estaban haciendo y perdí interés. ¿Saben lo que nos han hecho con Adira? ¿Nos han colado un bebé? Las series de televisión suelen llegar a un momento en el que pierden la inspiración. Los guionistas ya no saben qué poner. Entonces aparece la figura de el bebé. Una mujer se queda embarazada y el resto de personajes se quedan pendientes de su evolución. A veces cuando el bebé nace se olvidan de él y otras se convierte en otro personaje más, que curiosamente entre su primera temporada y su segunda crece un montón. El bebé de Discovery es Adira. Lo que pasa es que no me di cuenta hasta ahora porque no vi ninguna mujer embarazada por la nave. Adira ya llegó adolescente, pero que es el bebé es el bebé. Solo sirve para salvar la relación de Culber y Stamets y para ganarse el voto de la gente de género no binario. ¡Oh! ¿Cómo te atreves a criticar a Adira? Ella es un acierto porque nos representa a nosotros. Y a mí también me gustó su momento de representación. Me encanta ver estas cosas fuera de Tumblr. Pero que es el bebé, es el bebé. Nos han colado un cliché típico de series en su etapa terminal y tenemos que hablar de esto. Adira no es un personaje, es una cuña para que parezca que Culber y Stamets son una pareja feliz. Y por todas estas cosas, esta temporada no va a subir de los 4 puntos. Ahí se queda. Hemos estado varios meses con una entrega de Star Trek semanal y doy gracias por la experiencia. Viendo cómo van mejorando con el paso del tiempo, creo que la 4ª temporada de Discovery será bastante mejor. Pero no tengo prisa, estoy muy contento viendo las series antiguas.